El viento de diciembre recuerdos amontona, renombra lo habitado, el buzo y la costumbre de cobijar el tiempo en la calima dulce del familiar regazo. El viento de diciembre reposa en la memoria, acuna el villancico, la luna y el pandero celeste de la vida, la nieve imaginaria del sueño de la infancia. El viento de diciembre anega los zurrones, susurra en los postigos, cual pájaro cantor prendido a la mañana. El viento de diciembre te arrulla, te convida, asyunta, te ata, se columpia y se mece, navideña proclama, pregón que nos convoca en la hora precisa del astro y del milagro. Buenas noches, querida comunidad educativa, señor director y hermano, cofundadora y madre, titular y también hermano, profesores, padres, estáis deseando todos la actuación que viene al final del pregón, y también presidenta del AMPA, sin H, que anda también por ahí. Es la tercera vez que tengo la oportunidad de presentar este acto tan entrañable para nuestro colegio. El pregón de Navidad que llevamos celebrando desde 1984. Durante 3 décadas hemos ido recibiendo distintas visiones de la Navidad a cargo de personalidades de los más diversos ámbitos. Poetas, historiadores, periodistas, pedagogos, sacerdotes. Cada uno de ellos nos ha dejado una manera de sentir la Navidad. Este año tenemos el honor de recibir y de acoger a un buen amigo, José María Rivas Alba. La Navidad es un periodo, lo sabéis todos, de nostalgias asumidas, de ternura dibujada sobre un papel que simula un cielo estrellado o un río tan plateado como las barbas del rey Argantonio que nos da nombre. Y nos acordamos de quien ya no está con nosotros, del Belén que montábamos de niño, de aquellas figuritas que lo conformaban, de la noche de Reyes inagotable y mágica donde no hallábamos la forma de conciliar el sueño. En un rincón de la memoria y del pasado leemos un cuento de Navidad de Dickens o las 3 reinas magas, Melchora, Gaspara y Baltasara de Gloria Fuertes, o nos sumergimos en la entrañable experiencia cinéfila de visionar una y otra vez Qué bello es vivir, de Frank Capra, en riguroso e incomparable blanco y negro. Somos porque fuimos, porque en la infancia fundamos parte de lo que somos, porque en un colegio es donde menos debe olvidarse la lección que emana de la niñez. Esos niños en el tiempo que recreara Ricardo Menéndez Salmón en el magistral libro homónimo, que nos aproxima también a ese niño Dios que quiere ser más niño que Dios. En otro hermosísimo libro, El lenguaje de las fuentes, Gustavo Martín Garzo imaginaba a la Virgen María manca, sin ningún sentido idealizador, humanizándola de ese modo, y a San José lo retrataba obnubilado ante el extraño alumbramiento del que había de ser hijo de Dios. Este aturdimiento de San José ya lo cantaba Gómez Manrique, fijaos, en el siglo XV. Oh viejo desventurado, negra dicha fue la mía en casarme con María, por quien fuese deshonrado. Yo la veo bien preñada, no sé de quién ni de cuánto, dicen que del Espíritu Santo, mas yo de esto no sé nada. Lo hermoso del relato bíblico es todo el humanismo que encierra, todo ese mundo de flaquezas e incertidumbres que es consustancial al ser humano y que ha generado un sinfín de interpretaciones como la que nos regaló el escritor vallisoletano Martín Garzo. Hoy nos contará su interpretación de la Navidad, el sentimiento que le inspira José María Rivas Alba, un hombre profundamente humanista con el que me une una sincera amistad nacida del afecto, de los libros y temas compartidos, propios y ajenos, y de una manera de mirar la cultura, de posar la mirada sobre ella. Hace un par de años ya lo tuvimos con nosotros en una charla, antes lo recordábamos, con nuestros alumnos sobre la pasión de Cristo desde un punto de vista jurídico, tema del que es riguroso especialista. He aquí un breve currículum de José María que comparto con la audiencia. Casado y con 4 hijos, nacido en Sevilla el 6 de enero de 1961, por tanto confiesa su edad, hijo de gaditano y de sevillana, pasó una parte muy significativa de su infancia en Cádiz, en la Plaza de España, donde vivía, pero también en la Plaza de Mina o en la Alameda. Quedan muchos recuerdos y vivencias que han marcado su carácter y su trayectoria vital. Licenciado en Derecho,
Obtuvo el título de doctor en 1990 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ejerció la abogacía por un periodo breve de tiempo. Profesor titular de Derecho Romano desde 1991. Ha desempeñado diversos cargos académicos. Director del Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas entre 2005 y 2012. Vicedecano de Docencia y Calidad entre 2014 y 2016. Y fuera del ámbito universitario, entre el 2000 y el 2004, fue vocal de la Junta Electoral Provincial de Sevilla. Ha participado en varios proyectos de investigación y pertenecido a varias asociaciones científicas, como la Sociedad para la Promoción de los Estudios Romanos y la Sociedad de Estudios Clásicos. Ha asistido a numerosos congresos de su especialidad y organizado otros, como el muy reciente sobre epigrafía jurídica, que ha tenido lugar en el Museo Arqueológico de Sevilla y en su Facultad de Derecho en noviembre pasado. Ha impartido múltiples conferencias y charlas en España y en el extranjero, y ha sido colaborador en diversos medios de comunicación. Es autor además de 15 libros, 2 de ellos como coautor, y de un centenar de artículos y críticas de libros, si incluimos sus aportaciones académicas y sus colaboraciones en la prensa escrita. Entre sus libros podríamos destacar 2 que se ocupan de la descripción de la sociedad sevillana. En clave de humor, y muy recomendable el primero, Teoría del Trepa Sevillano, con una segunda edición de 2006. Aquí habría que hacer una del Trepa gaditano, que también puede ser interesante. Y más serio, el segundo, Crítica de la Razón Sevillana, de 2013. Sobre la materia del proceso a Jesús, de Nazaret ha escrito, además de varios artículos, 3 libros. El proceso a Jesús, de Nazaret, un estudio histórico-jurídico. Jesús es condenado a muerte. Y Proceso a Jesús, Derecho, Religión y Política en la muerte de Jesús de Nazaret, en 2013, en Almufara. En estos libros, con Almufara, es ineludible citar la presencia sensible del editor David González Romero. Siguiendo con el currículum de José María, citar otros libros destacados suyos como Democracia en Roma y Persona desde el Derecho Romano a la Teología Cristiana, ambos en Almufara. De 2013 es un ensayo sobre antropología jurídica titulado Prehistoria del Derecho. Acaba de publicar una monografía sobre materia de su especialidad, de la donación al contrato. Con estos datos no pretendo avasallaros, sino simplemente que lo conozcáis mejor. A título personal, he de decir que Pepe Rivas ha aprobado con éxito uno de los brebajes que suele preparar mi hija Candela, dato no menor que lo sitúa dentro de esa órbita de amigos pacientes y fieles. También de su cálida mano y también de la de su mujer Espe, también docente y aquí presente, he vivido desde un balcón privilegiado la Semana Santa de Sevilla y he contemplado esa luna llena, el clarín resonante, el femenino oboe, a los que hacía referencia Cernuda en uno de sus poemas de Desolación de la Quimera. Me siento, por tanto, muy feliz de tenerte hoy aquí, amigo Pepe, en mi colegio, como voz indudablemente autorizada, querido por tus alumnos y compañeros docentes, dejando una huella de lección magistral y bondad machaviana en el camino. Cuando te ofrecieran el pregón, algo sacudí dentro de ti. ¡Un pregón! José María se veía subido a un atril, gesticulando y vociferando, juntando ripios como aquel Rodríguez Bufón que sacaran a hombros del Teatro San Fernando de Sevilla tras pronunciar el pregón de Semana Santa. Alguien templado como tú, metido en esos berenjenales, eso no se le hace a un amigo. Pero acto seguido te expliqué que el pregón de Navidad del Colegio Argantonio no es un pregón al uso. Es un encuentro cargado de intimismo, un modo de refugiarnos en la palabra, de cobijarla en el fulgor navideño, sin estridencias, ni exaltaciones, ni ripios. Por eso hoy te tenemos aquí, como pregonero de lo íntimo, de lo que es la Navidad glosada y cavilada, lo que debe seguir siendo para quienes al llegar estas fechas sentimos la revelación de un tiempo sumamente especial, el de nuestros padres y abuelos al abrigo del fuego. A lo lejos, muy a lo lejos, nos sigue llegando un villancico con blancor de nieve entre los dedos del tiempo, un cantar que aquieta la escarpada senda de la vida. En mis labios tomo este poema de mi padre que me sirve, querido Pepe, para aquietar esa escarpada senda y también como un modo de darte la palabra. Cancioncita de la Virgen después del parto. Vaya por Dios el revuelo de esta noche desvelada, que mi cintura se aligeró de pronto como un ala y echó a volar, como una flor que me llenara de claridad el patio de la casa. Vaya por Dios el revuelo de esta noche desvelada, que un tallo de jacinto ha florecido, y me huelen las manos a jilguero que acaba de posarse en el camino. Vaya por Dios el revuelo de esta noche desvelada. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán los vientos a la pálida nieve? Nunca una pena se quedó de ola oscura en milagro del cielo. Vaya por Dios el revuelo
de esta noche de velada. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias. Con la venia del señor director, queridos amigos y compañeros, señoras y señores, vaya por delante que mi intervención, más que pregón, debe ser considerada una charla que incluso tiene un pequeño título, una nota histórica sobre el nacimiento de Jesús. Jamás hubiera podido presentir ni atisbar la llegada de este regalo en forma de invitación cuyo cumplimiento acaece justo en este instante. Pronunciar ante vosotros estas palabras en mi amada ciudad de Cádiz, en este prestigioso centro fundado por Catalina Gil Jiménez y por José Manuel García Gómez, poeta, escritor, hombre de cultura, cuya presencia perdura en esta suerte de prolongación de su propia persona, que son sus hijos, dos de ellos, José Manuel y Luis, también excelentes poetas, sus nietos, sus libros, y este colegio Argantonio, donde estamos reunidos, en el que sin duda permanece vivo un impulso de poesía, que es una de las formas superiores del conocimiento. Rasgo específico de este centro, que singulariza su perfil y lo hace especialmente atractivo para quienes, como este humilde conferenciante, más que pregonero, vivimos rodeados de libros y hacemos de la lectura un estilo de vida. Con el permiso de los demás miembros de su familia, en particular del director de este colegio, y de esta comunidad educativa, debo rendir un particular tributo de gratitud a Luis García Gil, del que es un honor llamarme amigo y del que, entre otras muchas cosas, he aprendido su lealtad a la figura extraordinaria del padre, este poeta en medio de las olas, cuyo recuerdo él sabe cultivar de manera modélica. Al observar su respeto, su admiración y cariño por el padre, un romanista no puede sino evocar la virtud romana de la pietas, materializada entre tantos ejemplos en la figura de Eneas, que lleva a hombros a su padre Anquises para salvarlo de la ruina y del incendio de Troya. Luis sería, pues, como un moderno Eneas del siglo XXI, sosteniendo la carga leve de la memoria paterna, haciendo justicia así a un grandísimo poeta. Pues bien, vayamos a nuestro asunto. En la primera escena del acto primero de Hamlet, Shakespeare pone en boca de Marcelo, uno de los caballeros que hacen guardia en las almenas del castillo de Kronborg, en la marítima ciudad danesa de Elsinor, las siguientes palabras. Y dicen algunos que cuando se aproxima el tiempo de celebración del natalicio del Salvador, el ave matutina canta toda la noche, y ningún espíritu, así lo aseguran, se atreve a vagar, y las noches son saludables, y no hay maleficios de planeta, ni hadas, ni brujas, ni encantamientos. Tan sano y lleno de gracia es ese tiempo. Debemos a José María Pemán una versión libre de la tragedia. El libro fue impreso en Cádiz en 1949 y la obra fue estrenada ese mismo año en el Teatro Español de Madrid el 22 de abril. Con estas palabras vierte el escritor la misma escena. Y cuando es Navidad, la noche toda, de minuto en minuto, canta el gallo, porque ningún fantasma así se atreva, con su olor de pecado, a profanar la noche más graciosa del año. Escena que nosotros, con la misma libertad con la que don José María vertió estos versos, podemos imaginar, no sin fundamento, en el castillo de San Sebastián en una noche clara también, en medio de unas olas que se llevan el olor de pecado y traen la salvación y la gracia. Por lo demás, La Caleta ha sido punto de encuentro de poetas gaditanos y ha dado su nombre a una prestigiosa revista de poesía, aquí, por motivos obvios, muy bien conocida. Centrémonos en la Navidad, la noche de Navidad, la más graciosa del año. En ella conmemoramos un acontecimiento absolutamente extraordinario, un acontecimiento que ha generado la poesía y las obras de arte más excelsas de nuestra cultura occidental. Un acontecimiento que marca de múltiples maneras nuestras costumbres sociales, nuestra forma de ver el mundo, pero ¿es solo poesía y arte la Navidad? ¿No es también historia?
Vaya por delante que las relaciones entre poesía y arte por un lado e historia por otro son mucho más profundas de lo que pudiera parecer. La poesía, como cualquier obra de arte digna de tal nombre, surge, si se nos permite la expresión, de un exceso de realidad, de la percepción lúcida, sin intermediarios, de un fragmento de realidad. Y como ésta, para los hombres, no puede sino estar anclada en el tiempo, podemos decir que la poesía es intérprete privilegiado de la historia. La poesía no suplanta la historia, sino que termina por darle su valor más hondo, extrae de ella su verdad más profunda. En la que es posiblemente su mejor obra, El nacimiento de la tragedia, escribe Nietzsche a propósito de esta tarea de la poesía. El lugar de la poesía no está al margen del mundo, a modo de una quimera imposible urdida en la cabeza del poeta. Ella busca justo lo contrario, convertirse en expresión desnuda de la verdad. De ahí que tenga que desembarazarse de este mentiroso y decorativo lastre propio de la supuesta realidad del hombre de la cultura. Entre esta genuina verdad natural y esa mentira cultural que pretende comportarse como la única realidad, existe un contraste similar al existente entre el eterno núcleo de las cosas, la cosa en sí, y el mundo de las apariencias en su conjunto. No es extraño, entonces, que la Navidad haya encontrado en la poesía una forma idónea y natural de llevar su mensaje a los hombres de todas las generaciones. La venida de Jesús, Dios y hombre verdadero, constituye el acontecimiento supremo de la historia, pero Jesús es, como nos enseña la teología, el Verbo encarnado del Padre, la palabra increada, hecha carne, tiempo, historia. Algunos autores han reflexionado sobre esta visión de la encarnación y de la creación como verdadero lenguaje de Dios. Tras las huellas del prólogo del Evangelio de Juan, la liturgia no cesa de recordar este misterio de Jesús en el que se manifiesta la palabra del Padre. Así, por ejemplo, en este fragmento de uno de los prefacios de Navidad. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. En Navidad celebramos el misterio de la palabra hecha carne, que es como celebrar la poesía suprema de Dios, en la creación y en su Hijo, pues como escribe el evangelista Juan, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Tampoco debe causar sorpresa que haya en todas las culturas, también en las alejadas del cristianismo, una huella de esta esperanza, una nostalgia de Dios, celebrada como una vuelta a un tiempo en el que reina la alegría, la gracia y la paz. Todas las civilizaciones, de una forma u otra, mantienen el ideal de una edad de oro, del que la Navidad cristiana no es sino su perfecta culminación, no en el mito, sino en la historia. La cultura clásica conoce múltiples referencias a esta feliz edad. En palabras de Hesíodo, en Trabajos y Días, una obra de mediados del siglo VIII a.C., crearon una dorada estirpe de hombres mortales, existieron aquellos en tiempos de Cronos, cuando reinaba en el cielo, vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga, sin miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre, con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban con fiestas, ajenos a todo tipo de males. Viene a la memoria el celebérrimo texto del Quijote, en el que el caballero de la triste figura comienza a evocar este tiempo de felicidad. Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa, sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su diario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que libremente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto.
las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecimos. Hasta aquí la cita, aunque el discurso de Don Quijote, como es sabido, se prolonga todavía sobre las bondades de aquel periodo de la historia de los hombres. Entre los romanos, de los que culturalmente somos herederos, la Edad de Oro se hallaba bajo el dominio de Saturno, y su memoria se celebraba en la fiesta de los Saturnalia, inicialmente celebradas en un solo día, el que corresponde a nuestro 17 de diciembre, y luego ampliadas hasta 3 días, después hasta una semana como fiesta popular. Saturno es un antiguo dios itálico, vinculado con la agricultura. La raíz de su nombre, emparentada con el verbo sero, significa sembrar y por extensión procrear, producir. Varrón nos dice que el Capitolio fue llamado primitivamente Mons Saturnio, dios venerado en su templo en el Foro de Roma, desde la época más remota, en cuyo recinto se custodiaba el tesoro de la res pública romana, el Erarium. El reino de Saturno fue saludado por los poetas, como en este verso inmortal de Virgilio en Geórgica: salve magna parens frugum Saturnia telus, magna vidum, salve Saturnia tierra generosa, madre de mieses, madre de héroes ínclita. La Saturnia telus, la tierra de Saturno, es el territorio de la Edad de Oro, en el que todavía no se modelaban espadas, porque no había guerra. De hecho, el día de los Saturnales estaban prohibidas en Roma las actividades bélicas. En recuerdo de esos días felices se intercambiaban regalos, entre ellos velas, para que con su luz el sol recobre su fuerza y haga germinar los campos. También se donaban sigilaria, pequeños muñecos que pudieron tener también un significado ligado a reforzar el vigor de la vida de la naturaleza o a recordar la perdurabilidad de los difuntos. Durante los Saturnalia se debilitaban las desigualdades sociales y abundaban los festejos y banquetes. Sin embargo, no todos fueron luces en esta Saturnalia. Conocemos también un aspecto más sombrío de esta fiesta. Parece que en la primera época romana existía la costumbre de elegir días antes a una persona que encarnara al dios como una suerte de rey del carnaval. Un destino funesto aguardaba a este rey, pues el elegido terminaba siendo sacrificado en el altar de Saturno. Esta costumbre persistió en algunas zonas del imperio, como demuestra el martirio de Sandasio, un soldado que se negó a encarnar su papel de Saturno en las Saturnales de la ciudad romana de Durostorum, en la actual Bulgaria, y fue ejecutado como cristiano en el año 303 después de Cristo. Según relata Macrobio, fue el mismísimo Hércules quien persuadió mucho antes a los romanos de la ciudad de Roma, para que sustituyeran los sacrificios humanos a Dis y a Saturno por la ofrenda de máscaras y de velas encendidas. A nadie se le oculta que Cádiz fue primero ciudad fenicia y luego romana, y que también aquí debieron de celebrarse fiestas de Saturnales desde tiempos muy remotos. Precisamente en el castillo de San Sebastián, que antes mencionamos, algunos arqueólogos sitúan un antiquísimo templo consagrado a Cronos, equivalente de una deidad fenicia, Balamón, que corresponde también al Saturno latino. Sin negar todos estos antecedentes históricos que están en la raíz de la Navidad y de los carnavales, hemos de puntualizar que el cristianismo modifica cualitativamente el sentido de esta celebración. A la Edad de Oro precristiana, irremisiblemente perdida en el pasado, la Navidad cristiana añade el hecho decisivo de que el reino de Dios ha llegado ya. Al tiempo pasado opone un nacimiento, es decir, un presente ya realizado y un futuro ya comenzado. Al mito se enfrenta ahora la historia, al eterno retorno la llegada de un tiempo nuevo, irrepetible. Vivimos en los tiempos mesiánicos. El reino de Dios está entre nosotros. Lo que vio el profeta Isaías es ahora una realidad. Escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo.
mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por cierto, que también Virgilio, en la cuarta égloga, compuesta en torno al año 40 a.C., habla de una virgen y de un niño de origen divino. Nacer es una circunstancia que solo se produce en los seres vivos reales. El nacimiento se enmarca en una verdadera historia de la salvación. Más de uno, imbuido por unos motivos o por otros de un sano escepticismo en estas delicadas materias que afectan de lleno al ámbito de lo religioso, podría empezar por impugnar la historicidad del personaje Jesús de Nazaret, para después concluir que dado que Jesús no fue real, mal pudo nacer o vivir o morir, o incluso resucitar, como sostenían y sostenemos sus más fervientes partidarios. Las ficciones no viven ni nacen, sino en la imaginación de quienes las producen, o en las páginas donde quedan plasmadas para solaz o divertimento de los que se acercan a ellas. ¿No estaremos ante un habitante del mundo de la literatura, fuera entonces del ámbito de lo histórico? ¿No estaremos cayendo de nuevo en otro mito? El caso es que Jesús de Nazaret debe ser considerado como un personaje de la historia, es decir, como alguien que efectivamente nació, vivió y que por lo tanto desarrolló su existencia en un momento y en un lugar determinado. No cabe duda de que el aspecto literario de la vida del hijo de José y de María está ya pacíficamente asegurado de antemano. En efecto, no creo que quepa poner en duda la existencia de una literatura cristiana, publicada en casi todas las lenguas de cultura y en muchas que gracias a la evangelización alcanzaron tal rango por mor de las necesidades pastorales. Las obras de argumento cristiano cubren un ciclo colosal, de inmensas proporciones, un ciclo que va desde los fundacionales escritos del Nuevo Testamento hasta las actuales encíclicas de los papas o las homilías leídas en cualquier parroquia. Una materia que incluye igualmente obras como la Suma Teológica de Tomás de Aquino o la Divina Comedia de Dante, por citar solo dos cumbres del pensamiento, o gran parte de la producción española del Siglo de Oro, con esa otra cumbre poética que es San Juan de la Cruz, que murió precisamente un día como hoy, un 14 de diciembre. Pero también teatro, novela, junto a catecismo, penitenciales, vidas de santos, obras ascéticas y místicas de variada condición y de una variadísima gama de calidades. Unas reflexiones que se extienden a todo el ámbito artístico, pintura, escultura, arquitectura, música. Incluso cabría sostener, llevando las cosas al extremo, que si se tiene en cuenta que la modernidad no resulta ser sino la versión secularizada de la cristiandad, casi toda la literatura y el arte occidental han sido y son, en una medida u otra, cristianos, aunque lo sean a veces en una forma negativa, porque lo que se opone a contiene a su manera lo negado. Es eso que irónicamente decía Chesterton sobre el lema de la Revolución Francesa, que la libertad, la igualdad y la fraternidad son tres virtudes cristianas que se han vuelto locas, un poco como les pasa a nuestras navidades actuales, que son y no son cristianas. A diferencia de otras creencias, el cristianismo se presenta como una religión histórica y no como una sabiduría puramente filosófica o literaria. El cristiano profesa su fe en una persona y solo secundariamente en un mensaje doctrinal. Esto es tanto como afirmar que la historia se presenta antes que la literatura. Por tanto, desde un cierto punto de vista, la literatura cristiana, también la de la primera hora, podría ser considerada un hecho accidental, contingente, no necesario, siempre que quede asegurada la existencia efectiva del protagonista. Jesús de Nazaret. Lo está. La paradoja, esta eterna acompañante de todas nuestras más profundas reflexiones, reside en el hecho de que para verificar esta existencia, al menos a la distancia de más de 20 siglos, solo nos queda la escritura. Es decir, solo mediante la memoria escrita podemos acceder a una realidad que fue, en su origen, pura vitalidad. Lo que intentamos explicar me recuerda un poco aquella vieja historia de dos enamorados que contemplaban una puesta de sol. Él le dice: lo que siento ahora no está escrito en ningún libro. A lo que ella responde: tienes razón,
He leído eso en alguna parte. ¿Qué podemos leer? Es decir, saber sobre la existencia de Jesús. ¿Qué contestación podemos dar a la pregunta sobre su carácter histórico? A la vista de las fuentes disponibles, lo más razonable es sostener una contestación positiva. Jesús existió realmente, no es un producto de la ficción literaria, aunque hemos de quedar advertidos, si es que no lo estamos ya, de que en las cuestiones históricas, y más de historia antigua, no cabe una demostración completa y irrefutable. Siempre quedarán dificultades por resolver, y los obstáculos son tanto más imponentes cuanto más escasos sean los testimonios disponibles y más lejanos los acontecimientos que se estudian. Además, siempre quedará abierta, sobre todo, la interpretación, el alcance que haya que otorgar a los datos existentes en los que juega su papel la libertad humana. Sin embargo, para el caso de Jesús, cabría afirmar que disponemos de una documentación que, si bien no es tan amplia como desearíamos, sí puede ser calificada como suficiente. No es el caso de reproducirla ahora, ni de realizar la oportuna crítica filológica. Baste recordar que en este momento que tanto la historiografía romana, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, como la judía, Flavio Josefo, o las menciones hostiles, casi siempre, de la literatura rabínica, por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, para dejar a un lado la literatura cristiana, que a estos efectos demostrativos podría ser tachada de parcial, aceptan con naturalidad la existencia de Jesús llamado Cristo. No pretendemos afirmar que la suma de estos pasajes no cristianos asegure un perfil de Jesús tal como lo propone la Iglesia. Tan solo, y ya es bastante, que la existencia real de Jesús de Nazaret cuenta con apoyos firmes semejantes a los de otros muchos personajes de la historia, que quizás por su menor incidencia actual y práctica no son puestos en cuestión y se admite pacíficamente en los libros de historia. Ahora bien, una vez asegurada su existencia, lo que sí es evidente es que para gran parte de las circunstancias de la vida de Cristo solo podemos echar mano de fuentes cristianas, canónicas y extracanónicas, es decir, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y un conjunto de obras claramente legendarias que solemos denominar evangelios apócrifos, entre los que a efectos de esta reflexión de hoy interesarían sobre todo el protoevangelio de Santiago y el evangelio de la infancia de Tomás. A estas últimas obras, en las que la leyenda apenas deja espacio a la historia, podríamos añadir algunas obras más tardías, como por ejemplo los Excerpta Latina Barbari, una traducción latina de una obra griega del siglo V, que tiene entre sus curiosidades el hecho de que en ella aparezcan los nombres propios de los 3 reyes magos. Volvamos a Jesús de Nazaret. Los autores no cristianos, a los que antes aludíamos, solo mencionan escuetamente al personaje, o lo hacen en atención a su muerte, acaecida en tiempos de Poncio Pilato. A lo sumo toman nota de la repercusión social de este nuevo mensaje. Es más, ni siquiera las fuentes cristianas parecen demostrar un decidido interés por presentar la vida de Jesús al modo de una biografía del estilo de las que conocía ya el mundo greco-romano. Se ha dicho en más de una ocasión que los 4 evangelios canónicos se hayan escrito para atrás, es decir, con una atención prioritaria por los sucesos de la pasión y de la resurrección, que representan la clave del seguimiento a Jesús, el fundamento de la fe cristiana. Nótese que, según lo indicado anteriormente, la literatura cristiana nació con un carácter que distaba de ser estrictamente necesario, o para utilizar un término del ámbito jurídico, constitutivo. A diferencia de otros sistemas de creencias, y pese a lo que en muchas ocasiones se repite, el cristianismo no es la religión del libro. Por el contrario, pudo muy bien haberse construido sin fuentes escritas, porque no estamos ante una filosofía, ante un sistema basado en un texto inmóvil y omnicomprensivo. Con empleo de terminología ortodoxa, los evangelios nacen en el seno de la tradición de la Iglesia. Desde estos presupuestos no debe extrañar que los testimonios evangélicos sean precisamente eso,
la plasmación de un conjunto relativamente ordenado de sucesos en los que Jesús es el protagonista, sucesos que permanecían en la memoria de testigos presenciales y que fueron recogidos por necesidades de la predicación, sin ningún propósito de exhaustividad. Si hay un cierto descuido en los textos primitivos, es precisamente porque no fueron diseñados con el carácter sistemático que les exige la moderna investigación y que a veces echa de menos el hombre moderno educado en otro tipo de sensibilidad. En realidad, la aparente debilidad estructural de los textos evangélicos constituye una imponente demostración de fuerza, porque indica que fueron escritos con la naturalidad y a veces con la imprecisión que da la experiencia y no con la artificial racionalidad de los eruditos. Solo 2 evangelistas se preocupan de reseñar el nacimiento de Jesús, y lo hacen además de un modo fragmentario, de desigual extensión, con una selección de diferentes acontecimientos, recogiendo el uno circunstancias que no figuran en la relación del otro. Así, mientras que Mateo conserva la adoración de los magos, los sueños de José, la huida a Egipto y la muerte de los inocentes, Lucas amplía la información otorgando gran relevancia a María, que se configura como coprotagonista de la historia desde el pasaje de la Anunciación, la visitación a su prima Santa Isabel y la presentación en el templo son también pasajes de procedencia exclusivamente lucana. No hay rastro en Lucas del viaje a Egipto y la adoración de los pastores, al menos de los primeros, los que asisten al niño recién nacido, no coincide en el tiempo con la llegada de los Reyes Magos. Como escribe Brown, que es uno de los autores que ha estudiado con más profundidad desde el ámbito católico los relatos de la infancia. El cristiano corriente no se entera a veces de la dificultad que entraña el que los pastores de Lucas y los magos de Mateo confraternicen en la representación del Belén navideño. Ello es así, pero también podríamos recordar que el arte y la iconografía tienen sus propios derechos y una forma propia de presentar los acontecimientos, unificando en una sola imagen un mosaico de fragmentos que alcanzan así su verdadera dimensión. Ambos evangelistas coinciden, sin embargo, en la referencia a Belén como lugar de nacimiento de Jesús. Mateo lo asume de un modo casi incidental, sin reparar de modo explícito en la trascendencia de este dato, quizá porque lo da por sabido, en el pórtico de su relato sobre la llegada de los magos. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Por su parte, Lucas pone en relación el nacimiento con el censo realizado por orden de César Augusto. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento. No es un secreto que una parte de la exégesis neotestamentaria moderna suele otorgar poco crédito a estos relatos de la infancia de Jesús, y todavía más desacreditados se hallan los intentos de armonización, término maldito para muchos especialistas, de las versiones de Mateo y de Lucas en este punto que nos ocupa. Por mi parte pienso que nadie puede tachar a la Iglesia de los primeros siglos de parcialidad exagerada en la admisión de textos sobre la vida de Jesús. Ahí están los cientos, quizá miles, si se recuperaran todas, de obras excluidas de la canonicidad, frente a los 4 breves evangelios canónicos, reducidos a 2, los de Lucas y Mateo, en los relatos de la infancia. Me parece que este drástico esfuerzo de autenticidad llevado a cabo por las primeras comunidades cristianas merece una réplica para procurar, en la medida de lo posible, recomponer una visión unitaria de los acontecimientos que es sin duda la que estaba en el trasfondo de los fragmentarios testimonios canónicos. El asunto se complica aún más por la referencia al censo que realiza Lucas y que ha provocado más de una deserción entre los comentaristas a la hora siquiera de intentar tal armonización.
La citada referencia parece plantear un problema insoluble y sería por tanto una prueba muy sólida de la naturaleza literaria, no estrictamente histórica, del relato de la infancia propuesto por el evangelista Lucas. La dificultad estriba en esto. Lucas habría cometido un error en la ubicación temporal del censo. Sabemos que Publio Sulpicio Quirino fue nombrado gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, coincidiendo con el final en Judea del tetrarca Arquelao, uno de los hijos de Herodes, que según todos los indicios, con su mal gobierno, sumió en el caos el territorio que le fue encomendado. Roma nombró un prefecto para la que sería a partir de entonces una provincia romana, Judea. El censo en cuestión, del que tenemos confirmación por otra fuente, se hallaría vinculado a la necesidad de organizar los impuestos en la nueva provincia. Sin embargo, el propio Lucas y también Mateo fijan con toda claridad el nacimiento de Jesús en tiempos del rey Herodes el Grande, cuyo reinado transcurrió desde el año 37 hasta el año 4 a.C. Incidentalmente, resulta oportuno recordar que Jesús nació unos años antes del que marca el comienzo de la era cristiana. Esta aparente contradicción es fruto del error de cálculo de Dionisio el Exiguo, que al fijar la nueva cronología, la que utilizamos ahora, propuso contar los años no desde la fundación de Roma, ab urbe condita, sino desde el nacimiento de Jesús. Sin embargo, este autor, al que debemos, repito, la cronología que utilizamos en la actualidad y que hace que estemos en el año 2016, sin embargo, tomó el año 754 de Roma como el 1 después de Cristo, una fecha que no es correcta, dado que Herodes el Grande murió en el año romano de 750, es decir, en el 4 a.C. según la nueva cronología. Ese año concretamente, en la noche del 12 al 13 de marzo, hubo un eclipse de luna que parece coincidir exactamente con la información que nos suministra Flavio Josefo cuando escribe que Herodes encontró la muerte poco después de un eclipse, antes de una Pascua. Volviendo a la cuestión del censo, que resulta de importancia capital para explicar el nacimiento de Jesús en Belén, muchos autores han renunciado a ofrecer cualquier explicación que salve desde el punto de vista histórico el pasaje de Lucas. Apelan en este, como en otros tantos puntos de las narraciones evangélicas, al carácter no estrictamente histórico de estas obras. Otro sector de la investigación, más atento a la verdadera naturaleza de la fuente, que con todas sus limitaciones y hasta errores deben ser consideradas históricas, ha ofrecido un conjunto de argumentos con los que se superaría el aparente desajuste del texto lucano. Por ejemplo, se ha sostenido que el nombre del gobernador era en realidad el de Saturnino, que lo fue efectivamente entre los años 9 y 6 a.C., y que el texto de Lucas contiene un simple error de transcripción. Esta opinión tiene a su favor la opinión de un autor importante de la primera Iglesia, Tertuliano, quien se inclina por esta solución en su Adversusmación. Otros se inclinan por defender un gobierno anterior del propio Quirino, antes del confirmado del año 6 después de Cristo, para lo cual se aportan un par de inscripciones que pudieran abonar tal interpretación. Entre otras hipótesis explicativas, merece ser recordada igualmente la de dos especialistas españoles, García Pérez y Herranz Marco, en su muy recomendable obra La infancia de Jesús según Lucas. Estos autores se esfuerzan por reconstruir el original hebreo del que procedería la versión griega disponible. Pues bien, aplicando este método filológico y siguiendo en este punto la tesis de otros especialistas anteriores, la traducción correcta de Lucas en este versículo sería esta: este es un empadronamiento primero que se hizo antes de ser gobernador de Siria Quirino. Queda todavía un segundo problema por resolver. Admitida la rectificación de la traducción del texto de Lucas, ¿cuál fue la finalidad o naturaleza de este censo
mencionado por el evangelista. Si el censo tuvo lugar en Judea durante el reino de Herodes el Grande, no parece muy probable que se trate de un censo en sentido estricto, es decir, de una identificación y clasificación de todos los súbditos con una finalidad tributaria. Esta hipótesis, sin embargo, tampoco debería descartarse radicalmente, porque Herodes es el prototipo del rey cliente de Roma, que es tanto como decir de un rey funcionario, absolutamente condicionado en muchos aspectos políticos, sobre todo de política exterior. Desde el punto de vista de Roma, no habría nada de particular en el hecho de que se le hubiera exigido una cuantificación de la capacidad contributiva del territorio que dirigía por obra y gracia del poder romano. Al fin y al cabo, reinaba gracias a que el Senado lo había nombrado rey en el año 40 a.C. y a la decisiva ayuda prestada para que hiciera efectivo este nombramiento, algo que solo logró tras años de guerra civil. Herodes sabía muy bien a quién debía la corona, y la historia demuestra que se comportó en todo momento como un aliado fiel y obediente del emperador, como rey cliente que era. Además, uno de los 3 censos que mandó realizar Augusto para todo el imperio es precisamente del año 8 a.C. Fue un censo en sentido estricto. Flavio Josefo menciona un juramento de fidelidad al emperador que realizó el pueblo judío por impulso de Herodes en torno al año 7 a.C., siguiendo una práctica que era habitual en esta época. Por ejemplo, una inscripción griega recuerda que en el año 3 a.C. los habitantes de Pafaglonia, al norte de la actual Turquía, en la ciudad de Gangra, prestaron fidelidad al emperador. En el caso de Herodes, la iniciativa se explica porque también en ese año 8 a.C. surgieron algunas tensiones entre él y el emperador, las cuales pudieron aconsejar al primero organizar una muestra explícita de adhesión que despejara todo género de dudas sobre su lealtad. Que la iniciativa contara con el previo visto bueno del propio Augusto constituye un requisito muy verosímil, que explicaría el tenor evangélico, que desde el punto de vista formal atribuye al emperador la iniciativa. Salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronara todo el mundo. El año 7 a.C. cuenta además con un apoyo adicional que puede revelarse como decisivo. Se sabe que en esa fecha tuvo lugar una conjunción triple de los planetas Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un fenómeno astronómico caracterizado por la gran luminosidad que se produce. Esto podría explicar la referencia a la estrella que siguieron los magos. Si Jesús nació en el 7 a.C., fecha que en atención a todo lo dicho cuenta con muchas posibilidades de ser la correcta, cuadrarían tanto la referencia de Lucas al empadronamiento como la conocida estrella de Oriente mencionada por Mateo. Claro que todavía queda por explicar qué motivos hicieron necesario que José se trasladara desde su residencia en Nazaret hasta Belén para dar cumplimiento a la orden de Augusto. Sobre este aspecto no cabe sino ofrecer razones de conveniencia, dado que nuestra información sobre el episodio procede exclusivamente de las mencionadas narraciones de Mateo y de Lucas. Debemos partir de la consideración de un principio general. En las comunidades políticas arcaicas, y las del mundo antiguo mediterráneo lo son en gran medida, el parentesco no ha sido todavía suplantado por criterios basados exclusivamente en el territorio. La identidad de los sujetos se funda en su pertenencia a un grupo familiar, llámese tribu, etnia o cualquiera que sea el término utilizado. La distribución política territorial coexiste con la pertenencia al grupo familiar y no la suprime. Ello es especialmente significativo en la Palestina de la época del nacimiento de Jesús, en la que coexistían comunidades plenamente judías por su religión con otras que, aunque situadas en el marco territorial de Palestina, se hallaban formadas por elementos de procedencia o al menos de cultura griega o siria. Esta situación
provocaba un interés aún mayor por preservar la identidad judía de la familia, temiendo que pudiera perderse por la convivencia prolongada con grupos gentiles. Y esto se conseguía conservando con diligencia suma la información vinculada a la concreta ascendencia judía de cada grupo familiar. En este ambiente social, el uso de genealogías era una práctica frecuente y necesaria, que determinaba, por ejemplo, la organización de los 24 turnos de familias sacerdotales, como aquella a la que pertenecía el padre de Juan Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Este hábito explica también la genealogía que para Jesús mismo proponen los evangelistas Mateo y Lucas. El rabí Hiel se consideraba descendiente de David por línea materna. También el jefe de la comunidad hebrea de Babilonia afirmaba esta ascendencia davídica. Es más, Eusebio de Cesarea, en su impagable historia eclesiástica, recoge la información tomada de Hegesipo de que los nietos de Judas, un pariente de Jesús, fueron llevados ante el emperador Domiciano a finales del siglo I después de Cristo, por ser descendientes de David y por tanto eventuales creadores de riesgo político. El emperador los despachó sin más complicaciones cuando comprobó que se trataba de pobres agricultores con manos encallecidas por el esfuerzo de labrar la tierra. Pero la veracidad de la ascendencia se admite implícitamente en el desarrollo del pasaje sin ningún tipo de objeción. En atención a estas circunstancias, resulta perfectamente asumible que en la familia de José se guardara cuenta actualizada de esta ascendencia davídica, porque aún producía efectos prácticos y no meramente honoríficos, realidad perfectamente compatible con su condición de artesano, dado que el reino davídico hacía ya muchos siglos que había terminado, y ni la ascendencia davídica ni ninguna otra asegura por sí sola el constante esplendor económico. También parece razonable pensar que el criterio de organización para el empadronamiento fuera no el de la residencia, sino el inspirado por el origen establecido en un tiempo remoto para el grupo familiar de pertenencia, la casa de David en el supuesto que nos afecta. De hecho, un papiro egipcio, ahora en el Museo Británico, nos ilustra acerca del modo de proceder de un censo que tuvo lugar en el año 104 a.C., conforme al cual un residente tenía que viajar hacia el lugar de su domicilio originario para empadronarse. Téngase presente asimismo que la próspera Galilea era el lugar de colonización judía. El trabajo de José propiciaba los continuos cambios de residencia en función de las obras en que participaba. Nazaret, por ejemplo, se situaba muy cerca de Séforis, una ciudad pagana, no judía, que fue refundada en el año 19 después de Cristo por Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Y esta remodelación necesitó con completa seguridad de mano de obra especializada. Belén era la ciudad de David. Leemos en el primer libro de Samuel: dijo Yahvé a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl, después de que yo lo he rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. En el judaísmo de la época de Jesús, el Mesías esperado procedía de la casa de David. La creencia se recoge con meridiana claridad en este pasaje de Juan. Muchos entre la gente que le había oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Este dato se halla asegurado por la mención que aparece en una obra judía de finales del siglo I a.C., los Salmos de Salomón, así como en un documento de Qumran, y asimismo en las 18 bendiciones, donde encontramos la petición
de que el trono de David sea restablecido en Jerusalén. Todas estas circunstancias propiciaron que Jesús, hijo legal de José, fuera a nacer en Belén. Un conjunto de casualidades providenciales llevó a que se cumpliera la escritura del profeta Miqueas. En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos, desde tiempos remotos. Por eso él los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Pastoreará firme con la fuerza de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Vivirán bien, porque entonces él crecerá hasta los confines de la tierra. Muchas gracias.